Alcaldía de Bogotá. Vamos a hablar sobre Portugal, vamos a hablar sobre la obra de Fernando Pessoa y la obra de José Saramago. Lo que tenemos acá de introducción es la Torre de Belém, porque ocurre algo particular cuando usted lee Saramago o cuando usted lee la literatura portuguesa, que a pesar de nuestra cercanía, que a pesar de la familiaridad de nuestras dos lenguas, aquí en Colombia se consiguen muy pocos libros escritos en portugués. La mayoría de personas conocen quién es Hemingway, Fitzgerald, pero no saben quién es Almeida Garrett. Y a pesar de que estamos tan cerca, estamos muy lejos, porque nuestro conocimiento de la cultura portuguesa es muy deficiente. Y no se consiguen esos libros, y se ignoran esos autores. Se desconoce la historia tanto de Portugal como de Brasil. Y uno podría pensar, ¿y ocurre lo mismo en Brasil y en Portugal? Y la respuesta unívoca y clara es no. Usted va a las librerías de Sao Paulo y hay una sección de libros en español siempre. Usted viaja a Portugal y pregunta por libros en español, obras de García Márquez, de Álvaro Mutis, la gente los conoce. Ellos tienen un afán por enterarse de lo que está ocurriendo en Sudamérica y, por supuesto, de lo que ocurre en España. De esa manera, esta conferencia con la cual finalizamos nuestro ciclo está llamada también a hacer una introducción sobre una cultura de la cual nos urge saber, con la cual compartimos miles de elementos y que sencillamente, por determinadas circunstancias, pues, ignoramos, no la tenemos tan presente. Las personas desconocen a estos autores y llegar a conocer la cultura de Portugal es algo francamente maravilloso. Los 4 temas que tenemos en la tarde de hoy son los siguientes. Primero, vamos a hacer un recorrido, una miscelánea sobre el alma de Portugal. Segundo, daremos una introducción a Fernando Pessoa, una antología mínima de heterónimos. ¿Cómo hablar de Portugal? ¿Aparecen las noticias? ¿Nos muestran la idea de Portugal? Usted puede tomar, por ejemplo, esta imagen. Puede buscar y comienza a investigar los sucesos que ocurrieron el 25 de abril del año de 1974, la Revolución de los Claveles, cuando finalmente Portugal se deshace de la tiranía más longeva del siglo XX, la de Salazar. Y las personas concertaron su salida bajo la tonada de una canción y el 25 de abril proclamaron libertad. Pero de inmediato nos preguntamos qué había durante todos esos casi 50 y tantos años del régimen de Salazar. ¿Cómo vivía la gente en Portugal? ¿Eran cercanos con Franco? ¿Tenían la inclinación por enterarse de los desarrollos tecnológicos y los modelos económicos de Europa y de Estados Unidos? Usted puede conocer la historia y podemos leer lo que pasa en la Revolución de los Claveles, pero allá en Portugal le van a decir a usted, ¿quiere saber de nosotros? Escuche nuestra música. Y allá en Portugal aún en las plazas se venden discos, CDs y se escucha en todos los lugares el fado. Cuando llega a Lisboa puede ir al barrio Alfama y en Alfama entrar a uno de estos cafés, ¿sí?, donde están tocando los fadistas, donde aparece una mujer entonando las bellas canciones que se han dicho una y otra vez. Si usted quiere conocer a Portugal, esta saudade, esta melancolía, esta nostalgia propio de ellos, escuche la música. Escuche a Amália Rodríguez. Hay muchas fadistas contemporáneas, pero la esencial, el punto clave es Amália. Allá en Portugal, todas las discotiendas que yo vi, al menos se llaman Amália Rodríguez. Los parques, Parque Amália Rodríguez. En los pueblos, monumentos a Amália Rodríguez. Allá no es tanto un autor, es la celebración de una música que ellos sienten como la suave tristeza portuguesa, de la cual habla Fernando Pessoa, de la cual hablan muchísimos otros autores. Escuche la música de Amália y entrará al mundo de Portugal. O, por el contrario, puede buscar al portugués más famoso del siglo XX, al más importante,
al entre querido y odiado Antonio Salazar. Antonio de Oliveira Salazar es el dictador que llegó hasta 1970. Salazar comienza a llegar al poder en los 20 y apenas llega al poder, Salazar no solamente cierra Portugal, sino insiste en un modo de vida ajeno a cualquiera de las dinámicas del mundo occidental. Portugal permaneció al margen de lo que había ocurrido, al margen incluso de la Segunda Guerra Mundial. Salazar era un personaje muy curioso. Y claro, cuando la gente examinaba la política de Salazar y lo comparaban con Hitler, con Franco, con Stalin y demás, pues Salazar lucía muy bien. Sin embargo, era un dictador y mantuvo un régimen de censura. Y determinadas obras de arte eran sencillamente prohibidas en los museos. Y Salazar tiene un intercambio epistolar con la empresa de Coca-Cola. Y esta es una nota que le escribe Salazar a Coca-Cola. Coca-Cola se viene a tomar allá en Portugal en 1974, después de la Revolución. Usted está intentando traer a Portugal algo que detesto por encima de todo, a saber, el modernismo y su famosa eficiencia. Tiemblo de pensar en sus inmensos camiones aplastando nuestras calles y ciudades, acelerando el ritmo por su paso de nuestras milenarias costumbres. Para Salazar, Portugal era el fado, el fútbol y Fátima, las 3 Fs. Y frente a ello, nunca se abrió la oportunidad de que Portugal tuviera, de alguna otra manera, el reconocimiento y la convergencia con otro tipo de culturas. Porque si bien esto pareciera una anécdota, hablar de una empresa multinacional que vende bebidas azucaradas, también está contando algo fundamental, la idea de que Portugal permaneció al margen. E imaginen, después de la gran tiranía, no, llamémoslo así, la dictadura de Salazar, que Portugal abra sus puertas en los 70s. Y usted tiene la oportunidad de reconocer que Portugal fue un país del campo. Que cuando sale de Lisboa o de Oporto y viaja al sur, usted va a encontrar los mismos paisajes del campo que nos resultan familiares a usted y a mí. Esta suerte de atraso, esta vida que se pierde en una referencia de la máquina del tiempo, donde la modernidad no tocó. Y sin embargo, entra a las autopistas y todo es de primer mundo. Mira la señalización y es casi perfecta. Y reconoce que Portugal vive con una cara hacia el pasado, ese pasado que perpetró Antonio Oliveira Salazar, y con la cara, desde luego, de la Comunidad Económica Europea. Usted va a un restaurante portugués, es muy probable que se encuentre a Cepovinho. Cepovinho es el personaje de la cultura popular. Es este hombre fuerte, medio ignorante, que está aburrido del maltrato de los políticos. Se deshace de ellos, pero tan pronto se deshace de ellos, se resigna a que el siguiente sea igual al anterior. Es esta caricatura que una y otra vez ronda de Portugal, mostrándonos que sencillamente es alguien que se exalta con una facilidad extraordinaria, que vive en una suerte de melancolía y que sencillamente se resigna a un destino de encontrar la corrupción a la vuelta de la esquina una y otra vez. Es la gran caricatura de los portugueses. Y el portugués tiene un sentido del humor extraordinario. Miren este aviso, por favor. Se vende este terreno y otros mejores que este. Usted puede encontrar varios avisos de Portugal donde dice solo en Portugal, donde las direcciones están mal dadas, donde la señalización es muy rudimentaria, donde encuentra una suerte de sinceridad maravillosa para decir y otros mejores que este. O puede ir a la librería de los hermanos Leyo, allá en Porto, la librería que usted seguramente conoce en las películas o en las obras de Harry Potter, qué sé yo, y encontrar esta belleza de librería. Usted tiene que hacer cola para entrar a una librería. Piense por un instante, ¿cuándo usted ha hecho fila para entrar a una librería? A esta tiene que hacerlo. O, mis favoritos, en esta miscelánea, en esta presentación de la vida de Portugal, puede ver los azulejos, encontrar la gran expresión artística
que menciona el alma portuguesa por excelencia. Llegar acá, mirar que en las estaciones de tren, en las mansiones, en algunas de las casas, siempre hay un rinconcito, siempre hay alguna imagen donde los azulejos están mostrando, pues justamente algo fascinante, esto. Vamos a terminar nuestro recorrido del alma portuguesa, porque tenemos que hablar de literatura, pero ya ustedes me entienden, es necesario que usted se dé cuenta de esta cultura, saber las características, conocer algo de su historia, porque estas son herramientas esenciales para la apreciación. Pero dentro de las imágenes que quiero mostrar, la iglesia de San Lorenzo en Almancil, es quizá la más sorprendente. Véala con cuidado. ¿Nota la modestia que tiene? Usted podría estar mirando esta iglesia y decir, ¿vale la pena entrar? Porque créame que vale la pena entrar. Esta es la Capilla Sixtina de los Azulejos. Es la iglesia más modesta que usted puede imaginar por fuera. Y cuando entra, el despliegue artístico que hay, la exquisitez en este tipo de expresión es única. Ahora, uno podría pensar, ¿qué tan diferente es frente a lo que se hace en Europa? Portugal buscó llegar a reconocer el alma portuguesa en cada una de sus expresiones, en su música, en su literatura, en su comida. Porque el tema de la comida en Portugal es increíble. Hay periodistas especializados en llegar a describir el bacalao que los políticos se comen en una reunión. Hay columnas en la prensa donde las personas leen las recetas exquisitas que aparecen en la política, los comentarios, las discusiones sobre la preparación del bacalao. En Portugal el tema de la comida es serio. Y además, cuando usted pide el bacalao es gigantesco, son papas, es vino y son 2 horas y media de almuerzo. Entonces, estamos en una cultura que ha tratado de buscar lo que en Italia y en otras partes se denomina el arte de vivir. Y está en esta búsqueda a pesar de los problemas que tienen, a pesar de los incendios, de las tasas tributarias tan altas de las cuales la juventud en especial se queja. Y justamente en este instante están recibiendo todos los inmigrantes que durante Antonio Salazar se habían ido a trabajar a Francia y se devolvieron ya con algunos ahorros a tratar de construir o de renovar las herencias de los abuelos. Portugal tiene mucho más que dar. Si usted quiere conocer más de esta literatura, trate de buscar más y más elementos de la cultura de Portugal, que la tenemos ahí cerca, pero como les digo, por varias razones la desconocemos. Fernando Pessoa. Nosotros hemos hablado de varios autores, de Voltaire, de Catherine Mansfield, de Flannery O'Connor, de Borges. Y cuando usted hace una conferencia, de repente dice, bueno, tiene que hablar de Poe, de Kafka. Entonces usted lee la obra, los fragmentos más importantes, lee la biografía, trata de enlazar estos temas con algunos temas que usted ya conoce y hace su exposición. No pareciera física cuántica. Sin embargo, cuando usted llega a Fernando Pessoa, tiene un problema gigantesco. Primero, la biografía es lo más parca posible. Es muy probable que la biografía se resuma en: este es un poeta portugués que se la pasó traduciendo para diferentes empresas y que publicó un par de libros y murió. Uno, ¿ya? Sí, ya, eso es todo. Esa es una historia. La otra historia, no, este no es un poeta portugués. Este es una decena de poetas portugueses. Es un personaje que vivió la intimidad quizá más rica que uno puede imaginar, que fragmentó su noción de identidad personal y en lugar de un poeta creó a un movimiento artístico él solo. Entonces, si queremos hablar de Pessoa, usted no solamente tiene que saber la biografía de Fernando Pessoa, sino que tiene que hablar de Alberto Caeiro, de Álvaro de Campos, de Ricardo Reis, de Paulo Cocheco, de Bernardo Soares. Y de repente uno dice, pero es que a mí me pusieron una tarea. No. Usted tiene que leer de psicología, porque ¿cómo es posible que alguien se haya fragmentado en tantos pedazos y esos pedazos se hayan conocido entre sí, ya hayan escrito una obra? Tiene que saber de literatura y de poesía. Pero este personaje sabe de Kant, de Schopenhauer, de Berkeley, de Hume. Y dice, ok,
tiene que saber también algo de filosofía. Y dice, bueno, pero se puede. No, Pessoa sabía incluso de esoterismo. Y cada una de sus personalidades que ustedes ven en esta mecánica de la identidad personal tiene su carta astral. Y tiene la fecha del nacimiento, a veces la fecha de la muerte, con los planetas de ascendente y demás. Uno dice, un momento, no entiendo, ¿este no es un poeta? ¿Cómo quiere usted verlo? Podemos ser un poeta que se educó en Sudáfrica, se devuelve otra vez a Portugal, sí, comienza a publicar uno que otro texto, tiene una relación infructuosa con una muchachita llamada Ofelia de Queiroz y finalmente, después de haber publicado un par de libros, fallece. No, este no es un poeta, este es un personaje que quedó con la idea de los amigos imaginarios, que los amigos imaginarios comenzaron a crecer, que en lugar de uno aparecieron 3, 4, 5. Uno de ellos incluso tenía tarjeta y dirección. Entonces usted dice, un momento, ¿usted nunca le sacó correo electrónico a sus amigos imaginarios? ¿O sí? No, pues sí, usted tuvo amigos imaginarios como cualquiera, pero sencillamente pues los abandonó. Pero para Pessoa no hubo jamás abandono. Los amigos imaginarios se expresaron literalmente. Y uno podría decir, pero escriben igual a Fernando Pessoa, es decir, son un nombre más, sino que sencillamente cambió el rótulo y en lugar de escribir Fernando Pessoa, escribió Ricardo Reis. No, son estilos diferentes. Y cuando hablamos de estilo en literatura, estamos hablando de lo más complejo que uno puede pensar. Porque el estilo cuesta trabajo. Los autores se demoran décadas encontrando su identidad en las palabras. Y sin embargo, algunos de ellos llegan a la madurez de decir, mire, mi estilo literario es este. Y mi estilo es capaz de narrar estos temas con cierta holgura. Y otros temas le queda muy complicado. Pero el estilo es el gran triunfo de muchos artistas, que es su identidad en su obra. Es el reconocimiento de sí mismo en lo que se escribe. En el caso de Pessoa no es un solo estilo, son varios. Y uno dice, bueno, bien, pero la obra de estos personajes, ¿qué tan compleja es? Hablan de filosofía, hablan de política, sí, hacen teatro, hacen críticas literarias entre ellos, manejan una revista entre sí, que de inmediato uno dice, no, esto no es normal. Y cuando dice ese momento donde usted está estudiando Fernando Pessoa, leyendo por primera vez una antología del poeta es un fingidor, la que le recomendaba, llega un momento donde uno dice, esto no es normal. Bueno, en ese momento es, bienvenido a Fernando Pessoa. Porque usted reconoce que esta mecánica de identidades tiene una elocuencia y una estética extraordinaria. Porque va a encontrar a uno llamado Alberto Caeiro, a quien Ricardo Reis le hace un prólogo. Y luego va a encontrar que al mismo Alberto Caeiro, sí, Álvaro de Campos, lo entrevista. Y uno, son 3 autores. No, uno. Y a lo largo de su vida usted tendrá la valiosísima oportunidad de andar por distintas caras de Fernando Pessoa. Yo recuerdo, cuando comencé a leer a Pessoa, el que más me gustaba es Alberto Caeiro. Y lo leía una y otra vez. Y en algún instante me dejó de gustar tanto. Y de repente Pessoa dice, no se preocupe, tengo 40 más o 100 más. Y aquí tengo a Ricardo Reis, léalo. Y Ricardo Reis me pareció el más elocuente, el más exquisito. Y ahora estoy en Ricardo Reis. Y quién sabe qué me depara el futuro. Si lea, por ejemplo, el libro del desasosiego, o si lea los tantos heterónimos que el profesor Jerónimo Pizarro y tantos más han publicado. Al hermano de Ricardo Reis, Federico Reis, hay un heterónimo que escribe cuentos de terror. Hay otro experto en ajedrez. Otro que es solamente crítico literario. Uno defiende la poesía, el otro la ataca. Uno es modernista y opta por las máquinas, el otro es clásico y prefiere el latín. Uno habla de las sensaciones físicas como la última realidad, otro
prefiere la metáfora y todos los lenguajes más volcánicos para expresar el ánimo. Dice, ¿con cuál se queda usted? Es la primera vez, yo no recuerdo en la literatura, que un escritor está haciendo de sí mismo un movimiento entero, una pléyade de estilos. De ahí que estudiar a Fernando Pessoa no sea fácil. ¿Cómo escribo en nombre de estos tres? Caeiro, por pura e inesperada inspiración, sin saber o calcular qué iba a escribir. Ricardo Reis, después de una deliberación abstracta que súbitamente se concretiza en una oda. Campos, cuanto siendo un súbito impulso para escribir y no sé qué. ¿Quién es este personaje? Fernando Pessoa, sí, vive una vida muy recogida. Primero nace en Portugal, viaja a Sudáfrica donde tiene su formación escolar, aprende el inglés y el francés y los habla sencillamente con una exactitud prodigiosa. Como Borges, Fernando Pessoa también escribió en inglés y tenemos unos sonetos en inglés de Fernando Pessoa impecables, están traducidos al español. Fernando Pessoa pronto se entrega a la elaboración de la poesía cuando llega a la mayoría de edad. Si bien la idea del heterónimo lo ha asaltado todo el tiempo. El primero de ellos se llama Chevalier Pas, el otro se llama Alexander Search. Y tenemos de Search, tenemos tarjeta. Y Pessoa enviaba cartas a Alexander Search. Algunos pueden decir, esto se salió de las manos. Está bien que usted tenga un amigo imaginario, está bien que usted viva de fantasías, ¿quién no lo ha hecho? Pero darle ya largas a estas fantasías, para Pessoa fue la clave. Porque finalmente, después de elucubrar en varios géneros y estar participando en distintas revistas, en una carta, un amigo le pregunta sobre cómo surgió toda esta playa de heterónimos. Y muchos consideran esta carta una pieza que tiene varios problemas, como si Pessoa quisiera armar su propia biografía, como si él quisiera controlar la narrativa de lo que fue su creación literaria. Más allá de eso, esta carta es la carta que da la pieza clave, porque todo movimiento literario debe tener un maestro, debe tener un punto de gravedad, y el de Pessoa no iba a quedar huérfano de un maestro, pero él no podía hacerlo. Pero apareció en él un maestro. Escuchen la carta sobre la génesis de los heterónimos. Un día en que finalmente había decidido desistir fue el 8 de marzo de 1914. Me acerqué a una cómoda alta y tomando un papel comencé a escribir de pie, como escribo siempre que puedo. Y escribí 30 y tantos poemas seguidos en una especie de éxtasis cuya naturaleza no lograré definir. Fue el día triunfal de mi vida. Y no volveré a tener otro igual. Abrí con un título, El guardador de rebaños. Y lo que sobrevino fue la aparición en mí de alguien a quien puse de inmediato el nombre de Alberto Caeiro. Disculpe lo absurdo de la frase, había aparecido en mí un maestro. Y después de escribir Alberto Caeiro, Fernando Pessoa pareciera describir como una suerte de trance, como alguien que se hubiera apoderado de su cuerpo y luego lo hubiera abandonado. Cuando Alberto Caeiro lo abandonó, Fernando Pessoa volvió a ser Fernando Pessoa y escribió otros poemas llamados La lluvia oblicua. Y cuando usted compara El guardador de rebaños con La lluvia oblicua, advierte que el estilo es muy distinto. ¿Cuál sería este prodigio? ¿Qué tipo de dinámica nos ayuda a llegar a comprender que este personaje haya alcanzado esa facilidad para hacer identidades? Porque las creó sin duda. Y este es Alberto Caeiro. De los poetas de Pessoa, el maestro. Mientras Pessoa conocía francés, inglés, sabía de filosofía, era un lector de una voracidad sencillamente apabulladora. En algún momento se leía un libro diario. Tenemos la biblioteca de Pessoa y sus intereses eran sencillamente universales. Desde la alquimia, desde los temas más esotéricos, pasando por las cartas astrales y las sectas,
hasta la historia de Portugal. Y de repente, ¿cómo sería el maestro? ¿Será que el maestro leyó los mismos libros de Pessoa? ¿Será que el maestro sabía inglés y francés? ¿Que contaba con una erudición enciclopédica sobre diferentes temas? No, les presento Alberto Caeiro, con su carta astral, por supuesto. Sí, Alberto Caeiro nace el 16 de abril de 1889. ¿Recuerden cuándo fue la carta? La carta fue en marzo. Y él ya imagina con su conocimiento del zodiaco cómo va a ser la personalidad de Alberto Caeiro. Y lo imagina sin conocer francés, sin ser un hombre erudito en la literatura, ni conocedor de la poesía francesa, y sencillamente alguien que hubiera pasado por alto el simbolismo y tantas escuelas. No, para Alberto Caeiro es la sencillez de los sentidos. El hombre que estaba llamado a recrear la poesía, que estaba llamado a renovar y a darle un nuevo aire a la posibilidad de una literatura que nunca se hubiera visto, era el personaje más sencillo de todos. Era un guardador de rebaños. Y como guardador de rebaños, la poesía tiene que llegar a ser algo absolutamente distinto. Abandonar la metáfora. Abandonar las imágenes ajenas a los sentidos y tratar de afirmar de la manera más contundente y exquisita, de una manera al mismo tiempo sutil, como de alguna otra forma nuestro entendimiento del lenguaje nos separa de la comprensión y la sensibilidad. Cómo pensamos las cosas no en sí mismas, sino con miles de referencias a toda una serie de conexiones intelectuales. Cómo nos cuesta trabajo ver lo que está enfrente nuestro. La tarea de Alberto Caeiro es esa. Y ya usted puede imaginar, fácil no es. De tal modo que Alberto Caeiro es muy diferente a Fernando Pessoa. Sabe de rima, ¿sí? Sabe las estructuras de las odas, no. ¿Qué es lo que este hombre trabaja? Por eso, cuando en un día de calor me siento triste por gozarlo tanto, me tumbo a lo largo en la hierba y cierro los ojos calientes. Siento todo mi cuerpo tumbado en la realidad. Sé la verdad y soy feliz. Sienta este momento y trate de eliminar todas las palabras que pervierten su percepción, que le impiden reconocer la sensibilidad que hay en usted. Lo esencial es saber ver sin estar pensando, saber ver cuando se ve y no pensar cuando se ve, ni ver cuando se piensa. Cuando muchos lectores leen budismo zen, ¿sí? O tratan de leer otro tipo de culturas que insisten en la plenitud de la observación, Alberto Caeiro es el hombre. Entonces Alberto Caeiro detesta a los místicos, porque los místicos se la pasan escribiendo de metáforas de lo inalcanzable. Usan palabras para tratar de trascender de alguna u otra manera. Y esto es una violación a su sensibilidad. Y cualquier violación de la sensibilidad entraña en eso, en una incapacidad para aceptar lo que sus sentidos le comunican. ¿Detesta a los políticos? Bueno, no es muy difícil pensar en argumentos para detestar a los políticos, sí, pero en el caso de Alberto Caeiro es porque se piensa a la sociedad en términos abstractos. Y la gente le duele los términos abstractos. ¿Qué vamos a hacer con Colombia? Uno, ¿dónde está Colombia? Usted vive alrededor de un grupo de gente muy puntual. Usted vive en un barrio, en un edificio, en un apartamento. Ese perímetro de lo que usted ve, eso es lo que usted tiene a su alcance. Colombia. Colombia es una abstracción y no tiene ningún tipo de realidad. Caeiro insiste, lo más importante es ver, tener los sentidos. Habla de su biografía. Dice, mi biografía consta de 2 fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Los demás días son míos. Y ya con esa nota tiene todo que decir. Contra los filósofos, porque los filósofos están más locos. Y esto no es difícil de argumentar. Que el filósofo le hable de sustancia, accidente, esencia, espíritu, materia, alma, mente, subconsciente, inconsciente, supraconsciente y demás.
¿Alguien ha sentido esto? ¿Lo está viendo usted en este momento? Lo que hace Fernando Pessoa es tratar de ponerle un margen a lo que usted considera real para exaltar aquello que le informan los sentidos. Y dentro de la obra de Cairo, vamos a leer esto en portugués y luego lo traducimos para escuchar que a pesar de que Cairo no maneja la métrica convencional, Cairo tiene una musicalidad exquisita. Espero que mi português sea suficiente para transmitir esto. E hoje, quase 2 páginas do livro de um poeta místico. E ri como quem tem chorado muito. Os poetas místicos são filósofos doentes. E os filósofos são homens doidos. Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem. E dizem que as pedras têm alma. E que os rios têm êxtase ao luar. Mas flores, se sentissem, não eram flores, eram gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtase ao luar, os rios seriam homens doentes. É preciso não saber o que são flores e pedras e rios, para falar dos sentimentos deles. Falar da alma das pedras, das flores, dos rios, é falar de si próprio e dos seus falsos pensamentos. Graças a Deus que as pedras são só pedras e que os rios não são sino rios e que as flores são apenas flores. Por mim, escrevo a prosa dos meus versos e fico contente, porque sei que compreendo a natureza por fora e não a compreendo por dentro, porque a natureza não tem adentro, senão não seria natureza. Veamos. Leí hoy 2 páginas de un poeta místico y reí como quien ha llorado mucho. Los poetas místicos son filósofos locos y los poetas místicos son filósofos enfermos y los filósofos son hombres locos. Porque los poetas místicos dicen que las flores sienten y dicen que las piedras tienen alma y que los ríos tienen éxtasis cuando llega la luna. Pero las flores, si sintieran, no serían flores, serían gente. Y si las piedras tuvieran alma, serían cosas vivas, no serían piedras. Y si los ríos tuvieran éxtasis cuando llega la luna, los ríos serían hombres enfermos. Es preciso no saber lo que son las flores y las piedras y los ríos para hablar de los sentimientos de ellos. Hablar del alma de las piedras, de las flores, de los ríos, es hablar de sí mismo y de sus propios falsos pensamientos. Gracias a Dios que las piedras son solo piedras y que los ríos no son sino ríos y que las flores son apenas flores. Por mí, escribo la prosa de mis versos y quedo contento, porque sé que comprendo la naturaleza por fuera y no la comprendo por dentro, porque la naturaleza no tiene adentro, sino no sería naturaleza. Precioso. Pues usted puede encontrar ahí, Cairo está desertando a los miles de poetas místicos. Está desertando la posibilidad de hacer una metáfora para decir que en la flor hay algo más que la flor. Está abandonando la idea de hay una idea, hay un camino a través del cual la flor me enseña otros escenarios. Cairo insiste en que usted vea, sienta y elimine estas otras concepciones. Alberto Cairo es el gran poeta. Y hay una obra, creo que es el 8º poema de Guardador de Rebaños, que es su poema sobre el niño Jesús. Ese poema sobre el niño Jesús, por favor, no deje de leerlo, porque el niño de Jesús deja a Cristo crucificado en el más allá, se baja a Portugal a jugar, a lanzarle piedras a las personas, a saltar en los charcos, y de repente Alberto Cairo pregunta, ¿y por qué ese niño Jesús, el que yo imagino, es menos real que el niño Jesús de la teología? ¿Por qué? Y esta irreferencia de Alberto Cairo, el niño Jesús, es única. Y usted va a leer en Alberto Cairo que poco a poco su sensibilidad se vuelve más exquisita. Pero ocurre algo fatal, que le ocurre a cualquiera. Alberto Cairo se enamora. Y cuando se enamora, su capacidad de seguir experimentando y sintiendo lo que ve disminuye. La metáfora comienza a seducirlo. Y es como si la perversión llegara a su estética. Y la poesía de Alberto Cairo de amor es de las más bellas que usted puede leer. La ventaja es que se desengaña. ¿Sí? La persona de quien se enamoró lo abandona y pronto él reconoce que ese sentimiento que experimentó
lo obligó a abandonar su estética de lo visible, sencillamente a abrazar una serie de referencias que apuntaban a abandonar la realidad. Esta es una obra única, la de Alberto Caeiro, y usted la puede conocer de la mano de Ricardo Reis o de Álvaro de Campos. Ricardo Reis escribe el prólogo y Álvaro de Campos, a quien usted tiene acá, es el que hace una serie de entrevistas. Es el que le pregunta a Alberto Caeiro: señor Caeiro, ¿usted qué es para usted mismo? ¿Se imaginan esa pregunta? Porque si este personaje ha abandonado la filosofía, responda a esto. Porque tiene que acudir a las ideas de alma, de sustancia, de esencia. Y escuchen la respuesta de Caeiro: yo, para mí, soy una sensación mía. Jaque mate. Sí, no hay nada que hacer. Y esta serie de conversaciones que se consiguen en la editorial, en la edición de Pretextos de Alberto Caeiro, son una delicia. Y aquí es donde encontramos varios elementos. Si Fernando Pessoa tenía un problema de personalidades divididas, ¿por qué se conocen entre sí? Muchas de las personas que experimentan esto, ninguna de sus personalidades se conoce entre sí. Cada uno va por su rumbo. Sería muy peligroso que se conocieran. Pero en el caso de Fernando Pessoa, se conocen. No solamente se conocen, se leen entre ellos. Tienen debates estéticos, escriben el prólogo, se entrevistan. Uno dice: no, esto no es normal. Dice: claro, hace rato abandonamos la idea de lo normal en Fernando Pessoa. Me encantaría hablarles de Álvaro de Campos, el más furioso de los furiosos, el más íntimo de Fernando Pessoa, pero desgraciadamente no tenemos el tiempo. Pero si quieren leer a Álvaro de Campos, no dejen de leer quizá la gran obra del siglo XX en poesía, según algunos, es el poema llamado Tabaquería. Y mientras Caeiro está hablando del sentido, para Campos es el sueño, la imagen del sueño como la realización de lo más oscuro íntimo de un individuo. El sueño como la posibilidad de triunfar en una vida que impide que se cumplan los acontecimientos tal cual se han imaginado. Para Álvaro de Campos son las máquinas, es la furia, es la oda, es Walt Whitman. Álvaro de Campos es totalmente distinto. Es como si usted leyera sencillamente a un Walt Whitman portugués, pero con más ímpetu. Le provoca uno leerlo en la orilla del mar porque de alguna manera es tanta la fuerza. En cambio, cuando lee Caeiro, su espíritu se aquieta. Uno quisiera, leyendo Caeiro, tener un bonsái y comenzar a adornar las hojitas. En cambio, cuando usted lee Campos, esto es ímpetu, fuerza. Ricardo Reis nos lo presenta Federico Reis, su hermano. Ya usted sabe a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Debemos procurarnos la ilusión de la calma, la libertad y la felicidad, cosas intangibles, porque en cuanto a la libertad, los propios dioses presas de lado no la tienen. En cuanto a la felicidad, no puede tenerla el exiliado de su fe y del medio donde su alma tendría que vivir. Y en cuanto a la calma, quien vive en la angustia compleja del hoy, quien siempre vive a la espera de la muerte, difícilmente puede fingirse calmo. La obra de Ricardo Reis, profundamente triste, es un esfuerzo lúcido y disciplinado para obtener una calma cualquiera. Y este es Ricardo Reis. Campos, ingeniero. Caeiro, pastor. Reis, médico. Médico estoico epicúreo. La exactitud encarnada en la misma poesía. La devoción a Horacio, no a Walt Whitman. ¿Sí? La idea de encontrar el desapego a partir de la contemplación estética de un mundo donde la participación es una completa tontería. Este es el poeta más clásico y más racional de todos de ellos. Es el que contiene los placeres. Ricardo Reis, es el que nos dice: no tengas nada en las manos, ni una memoria en el alma, que cuando un día en tus manos pongan el óvulo último, cuando las manos te abran, nada se te caiga de ellas. El óvulo era la moneda que colocaban fúnebre en Roma. Entonces, miren nomás, cuando las manos te abran, nada se te caiga de ellas. Es el evangelio del desapego. Si es que del desapego puede haber un evangelio. Y es este personaje que insiste y una y otra vez que es preferible, en lugar de amar, imaginar que usted ha amado.
Porque cuando usted ama, encuentra los desengaños, las desilusiones, las tristezas. En cambio, cuando usted imagina que ha amado, pues lo único que tiene es ese, llamémoslo así, esa satisfacción mínima, ese sinsabor de lo que pudo haber sido y no fue. Pero ¿qué prefiere? ¿El dolor puro o la melancolía de lo que pasó? Para Ricardo Reis es claro, prefiero la melancolía de lo que pasó. Y le dice a su amada, porque tiene amada, así como Alberto Caeiro tuvo, Ricardo Reis también. Le dice a la amada, no nos cojamos de las manos. Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo, e ao beber não recorda que já bebeu da vida, para que em todo é novo e inmarcessível sempre. Sabio es el que se contenta con el espectáculo del mundo, y al beber no recuerda que ya bebió de la vida, para quien todo es nuevo, inmarcesible siempre. Sabio es el que se contenta con el espectáculo del mundo, el estoico por excelencia. Nada de participar ni de abrazar causas, nada de esta generosidad hacia determinada línea política. Usted conténtese con lo que está viendo. Não consente nos doces mais que a vida. Tudo por refusemos que no alce a irrespiráveis pincaros, perenés sem ter flores. Só de aceitar tenhamos ascensão. Enquanto bate o sangue em nossas fontes, nessa enguelha conosco o mesmo amor, duremos, como vidros, as luzes transparentes, e deixando escorrer a chuva triste, só mornos ao sol quente, e refletindo pouco. No consienten los dioses sino vida. Todo pues rehusemos que nos alce a irrespirables cimas, perennes mas sin flores. La ciencia de aceptar tengamos solo. Y mientras de la sangre en nuestras sienes, no con nuestros mustiace el mismo amor, duremos, cual vidrios a las luces transparentes, y dejando escurrir la lluvia triste, tibios al sol caliente y reflejando un poco. Ricardo Reis, ya tenemos 3. Imaginen la tarea. Sí, la tarea es larga. Los principales son 3. Y usted ya tiene con esos 3 para toda la vida. Ahora, lo curioso es que Pessoa tiene poemas ortónimos. Es decir, cuando Pessoa es Pessoa. Ortónimos. El heterónimo es Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Antonio Mora, Federico Reis y demás. Pero el ortónimo es cuando Pessoa es él mismo. Uno dice, además, sí, además. Y él no se considera el maestro del grupo. El maestro era Caeiro. De Caeiro aparecieron los grandes, Reis, Campos, y después Fernando Pessoa post-Caeiro, después de su maestro, donde está la lluvia oblicua. Pero si esto no fuera suficiente, hay un pseudo heterónimo que se llama Bernardo Soares. Y Bernardo Soares es el autor de un libro que ya es sencillamente una referencia ineludible, que es el libro del desasosiego. Y acá están las ediciones que les contaba. La edición que tradujo Ángel Crespo, la edición de Richard Zenit y la última edición de Manuel Moya. Y por ahí anda rondando la que les traje, la del profesor Jerónimo Pizarro. Pessoa muere en 1935. Ha publicado algunas obras, pero la gran mayoría las dejó en un baúl. Y cuando los amigos y los estudiosos entraron a la casita diminuta de Pessoa, encontraron el baúl, y el baúl hoy en día se denomina el baúl lleno de gente. Porque aparecieron los poemas de Caeiro, los poemas de Reis, los poemas de Coelho Pacheco, y Pessoa tenía miles de proyectos heterónimos de los cuales tenemos 2 páginas o un solo poema. En el libro que anda rondando por ahí está los otros heterónimos de Fernando Pessoa. Y dentro de esos papeles apareció una serie de hojas que tenían en una esquina LD. Y muchos consideraron que era la obra en prosa por excelencia de Pessoa, llamada Libro del Desasosiego. Y hay tantas ediciones porque muchos de los estudiosos del gran escritor portugués lo han ordenado de manera diferente. Han incluido algunos fragmentos, han sacado otros. Han tratado de hacer una comprensión cronológica y un orden que la siga esta comprensión, y otros se han ido por un, llamémoslo así, un orden temático. De ahí que usted vea varias ediciones, la de Moya, la de Zenit, la de Crespo,
y la de Jerónimo Pizarro. Y es dificilísimo llegar a decir cuál es la versión autorizada. Es tan complicado que ni siquiera sabemos si Bernardo Soares era un heterónimo o un pseudoheterónimo. Y la palabra pseudoheterónimo complica desde luego más las cosas. Porque hay veces que Bernardo Soares odia la poesía. Pero usted es Fernando Pessoa. No entiende. Sí. Y escribe fragmentos en aforismos, en prosa, es hermosísima. Y aparece como Alberto Caeiro a veces, como Ricardo Reis o como Álvaro de Campos. Leemos unos fragmentos del libro El Desasosiego. Fragmento 46 de la versión de Richard Sennett. Pero me repliego y hablando, soy del tamaño de lo que veo. Y la frase se queda convertida en mi alma entera. Reclino sobre ella todas las emociones que siento y sobre mí, por dentro, como por fuera sobre la ciudad, cae la paz indescifrable de la dura luz de la luna que empieza a propagarse con el anochecer. El soñador es un emisor de billetes de banco y los billetes que emiten corren por la ciudad de su espíritu y del mismo modo que los de la realidad. He soñado mucho. Estoy cansado de haber soñado, pero no cansado de soñar. De soñar, nadie se cansa. Porque soñar es olvidar y olvidar no pesa y es un sueño sin sueños en el que estamos despiertos. En sueños lo he conseguido todo. También he despertado. ¿Como Campos? ¿Como Reis? El verdadero sabio es aquel que consigue que los acontecimientos exteriores lo alteren mínimamente. Para ello, necesita acorazarse rodeándose de realidades más próximas a él que los acontecimientos y a través de las cuales los acontecimientos alterados hasta estar de acuerdo con ellas llegan. Sería extraordinario hablar más de Fernando Pessoa porque cada uno de ellos es un mundo absolutamente distinto. Y es lo que uno encuentra que los experimentos de la literatura, tuvo que ser llamado a ser el más inquietante de todos. Tabucchi imagina un libro llamado Los últimos días de Fernando Pessoa, donde cuando muere Pessoa, llegan todos los heterónimos a la cama donde está a punto de fallecer y hablan con él. Llega Alberto Caeiro, Bernardo Soares y demás, y sirve este pequeño libro de introducción a Fernando Pessoa. Alcaldía de Bogotá.